Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Con 8 votos a favor de entre 13 de sus integrantes, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó este lunes 15 de junio el informe sobre las 32 objeciones que fueron presentadas por el Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. El documento que llegará al Pleno propone el allanamiento a 22 observaciones del Ejecutivo y la ratificación de 9 textos aprobados por el Legislativo. Un artículo se dejó para decisión del Pleno. Se trata de la objeción 18, que habla sobre la prelación del crédito en el concordato preventivo excepcional. En este punto, no hubo acuerdo entre los miembros de la comisión. Sobre disposición interpretativa que habla sobre los despidos por fuerza mayor, los parlamentarios manifestaron que con el fin de evitar abusos en contra de los empleados se ratifican en el texto aprobado por el Pleno. Allí se determinó que el caso fortuito o fuerza mayor está ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. El análisis completo de este nuevo informe lo realizaremos con Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, provincia del Guayas. Bienvenido. Con 13 minutos. Saludos cordiales al asambleísta Vicente Tallano del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Todo este tema del análisis del veto de la ley denominada humanitaria se desarrolla, asambleísta, en medio de una creciente ola de denuncias y de demandas de corrupción y de entrega de cuotas de troncha a varios legisladores. Y quiero que me permita iniciar haciendo esta pregunta, porque ayer se produce un evento, un incidente en donde se filtra un audio y se le puede escuchar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cómo le cuestiona al presidente de la comisión que analiza este tema, Esteban Albornoz. ¿Qué le estaría cuestionando? Pero ella le llama y él le contesta y le dice, sí, estamos viendo cómo arreglamos la cosa. Esto pone en entredicho las decisiones de la propia Asamblea. En medio de semejantes denuncias, quiero, en primera instancia, asambleísta, pedirle un análisis sobre esta situación. Buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Un saludo desde Guayaquil para quienes están siguiendo esta entrevista. Sí, lamentablemente la Asamblea está envuelto en una serie de cuestionamientos de corrupción, cuestionamientos para muchos tildados de reparto, lo que desdice mucho de una característica fundamental del legislativo, su independencia para tomar decisiones fundamentales como la que usted acaba de señalar. Hoy se está tratando un veto que para muchos tiene ciertos temas importantes. Sí, era necesario en un momento de pandemia liquidez para poder cumplir obligaciones con la seguridad social, para poder cumplir obligaciones en temas elementales como los servicios básicos. Pero también esa reforma que se está tratando, o ese veto que se está tratando, toca temas importantísimos que tienen directa vinculación con el quehacer laboral de un ciudadano, con que se puedan llegar a acuerdos o no, con que se puedan ir inclusive, para mi punto de vista, a vulnerar derechos cuando usted va a ganar menos, porque no importa que trabaje menos. Usted hoy en una pandemia necesita trabajar más, necesita tener más ingresos para cumplir sus necesidades elementales y básicas, pero sin embargo ese es un tema que se está discutiendo. Y particulares como el que usted señala, no solo que los rechazamos y los condenamos, y hay irresponsables, el que permite que pase aquello. Y hay que individualizarlo. Hoy la Asamblea tiene sobre sí una nube negra, acusaciones, reparto, el hospital por aquí, el tema por acá, y eso tiene que ser necesariamente sancionado. No solo por las autoridades de justicia, sí, respetamos la independencia de funciones y la Fiscalía y la Judicatura tienen que hacer su trabajo, pero internamente lo hemos venido requiriendo y esperamos que pase esta semana. Entiendo que el día de mañana vamos a ser convocados para el día jueves para tratar ese tema puntualmente de quienes están con fundamento. Y ojo que digo esto con fundamento porque es importante, y disculpe que me extienda un poco en la inquietud, sé que el tema de fondo es el veto, que lo vamos a tratar definitivamente, pero preocupa, indigna y diríamos mucho como en Guayaquil, ¿no? Cabrea que usted entienda que todo el mundo está prácticamente metido en ese tema. Nosotros tenemos que procesar las denuncias y las acusaciones porque es la obligación interna de la Asamblea llevar adelante un proceso de depuración. Y escojamos todo,
lo que tiene fundamento tiene que ser tratado definitivamente, y lo que no tiene fundamento tiene que ser desechado. Lamentablemente, para quien sea inmiscuido en aquello, tendrá que ser desechado, pero en todo caso lo que no puede pasar es que la Asamblea haga mutis, que la Asamblea más o menos quiera pasar de agache graves acusaciones que tienen al país indignado. Ahora, los repartos en los hospitales son prácticamente un secreto a voces, y lo digo no porque quiera señalar a alguien, yo no tengo una prueba, no me consta, pero en todo caso, como dicen por allí, al menos en mi tierra, cuando el río suena es porque piedras trae, y definitivamente ese tema tiene que ser tratado con frontalidad y tiene que pasar algo. Antes de la pandemia, por ejemplo, habían una serie de denuncias por diezmos, se iba a conformar en una sesión de la Asamblea Nacional una comisión multipartidista precisamente para poder sancionar esos hechos, y lamentablemente el tema no se dio. Claro, estamos viendo una situación extraordinaria, pero definitivamente tenemos que sentar un precedente. No hay otro camino, y sí lo podemos hacer porque tenemos competencia legal para administrativamente, ojo, no en la justicia, eso es tarea de otras personas, tomar decisiones claras y darle una señal al país de que estamos haciendo algo por combatir la corrupción. Asambleísta Tayano, buenos días, de saluda Licenia Espinel. ¿Cuáles serían esas señales claras, cuáles serían esas decisiones que como asamblea ustedes pueden tomar respecto a estas denuncias de corrupción y cómo llegar hasta quién protagonizó este reparto? Porque esos hospitales no se repartieron solos. Si hay hospitales que se repartieron, si hay asambleístas u otros funcionarios salpicados por este escándalo, alguien debió haber promovido ese reparto. Y eso es algo que todavía no se conoce con pruebas, aunque, como usted lo dice, hay muchas versiones respecto al mismo. Su propia coidaria, Cristina Reyes, ha hablado algo sobre el tema del reparto de los hospitales y ha señalado a una de las ministras del gabinete del presidente Moreno. Pero, ¿cómo llegar a dar con quién repartió los hospitales? Porque tan culpable es quien repartió como quien hizo un uso indebido de la administración o de las compras en esos hospitales. Licenia, buenos días. Sí, su inquietud y su razonamiento, más bien es el razonamiento de todo el país. Aquí no puede haber beneficiario sin dador, así de claro, porque no bajaron del cielo y no fue el Espíritu Santo el que a alguien, no vamos a poner un nombre, en teoría le entregó, y no solo un hospital, estamos hablando de algunos espacios en otros lugares de la administración pública. Y aquí hay dos caminos. El primero, la justicia tiene, como lo dije, con contundencia que realizar su trabajo. Y el segundo, si es que no hay un señalamiento claro, fundamentado, al menos hoy la Asamblea sí ha recibido una serie de denuncias que tienen que ser necesariamente tramitadas. Aquí no puede el tema dejar de tratarse, por más feo o cruento que sea. Primero hay que llevarlo al pleno y hay que dejar que la gente ponga sobre la mesa lo que tenga que poner. Y el ciudadano ha ido y ha comparecido y ha denunciado. Yo le decía, antes de la pandemia se tenían que conformar comisiones para sancionar conducta de algunos legisladores señalados por ese tema y por otro que también es condenable, el pedirle plata a su equipo de trabajo que se lo considera como un diezmo. Y eso tiene que ser puesto en la mesa y tiene que ser tramitado. Aquí no puede haber un falso espíritu de cuerpo. Si alguien es señalado, lamentablemente, si es que pasa sin fundamento, tendrá que defenderse. Y si pasa con fundamento, pues no hay otro camino que aplicar todo el rigor de la ley, y al menos administrativamente la sanción es que se ha separado de la función legislativa. No hay otro camino, no hay otra alternativa, y eso tiene que darse ya. El CAL es el estamento de administración legislativa que está conformado por el presidente, los 2 vicepresidentes y 4 vocales de las 4 bancadas que tienen representación en la Asamblea. Tienen en su poder las denuncias. Tienen que ponerlas en el orden del día, tienen que ser tramitadas. Yo he conversado ayer con el presidente de la Asamblea Nacional y me ha dicho que más tarde el día jueves estos particulares van a ser tratados por todo el Pleno. Yo creo que es correcto, hay que hacerlo, porque el país está exigiendo y merece una explicación ante tantas y variadas acusaciones que se han formulado sobre legisladores. Pero sucede, asambleísta Tayano, que los implicados supuestos en este tipo de escándalos, en el reparto de los hospitales, bueno, es prácticamente media asamblea, y discúlpeme que lo plantee así. Tendrían que principalizar a los alternos de estos legisladores involucrados. Hasta el propio presidente César Litardo, presidente de la Asamblea, está mencionado en el reparto de los hospitales. Mire, y todos los asambleístas de Alianza País. Ahí hay un tema que verdaderamente preocupa, ¿no? Y se lo digo, yo soy un convencido de que aquí tiene que caer quien tenga que caer. Nadie puede estar sobre la ley definitivamente. Y a mí sí me llama la atención porque seguramente usted, como comunicador informado, consume redes sociales. Y hoy creo que el Twitter se volvió una especie, en el buen sentido, como el diario digital, ¿no? Uno está revisando
Y me llamó la atención unas publicaciones que al menos pude apreciar la semana pasada, precisamente en la situación que usted acaba de señalar, ¿no? Una serie de nombres, prácticamente integralmente, un bloque legislativo vinculado allá. Entonces, cuando usted encuentra eso, dice, bueno, sí, yo no quiero hacer un juicio de valor, repito, y como abogado, si no tengo la prueba no lo puedo aseverar, pero las presunciones y las coincidencias para algunos malas están allí, ¿no? Entonces, hay votaciones y usted cuenta nombres por acá. Entonces, el uno tuvo una cosa, tuvo otra cosa, Lo importante, y ahí es a donde voy, al menos lo pude apreciar, no personalmente, pero sí por medio de comunicación. Usted encuentra que un par de ministros importantes, el ministro de Salud en su momento, el ministro de Electricidad, o me parece de Recursos No Renovables, a todos le han cambiado el nombre, que uno ya no sabe ni siquiera cómo se llama esto, señalan que han recibido presiones. Y yo siempre lo he venido diciendo, señor, como decimos en Guayaquil, pinte los nombres, porque tan culpable es el que permite y el que obviamente esconde el tema. Y necesitamos los nombres, porque a partir de allí vamos verdaderamente, de manera real, a poder hacer un proceso, al menos en lo interno, como asamblea de depuración. Pero nadie lo dice, más o menos como decimos allí, tiran la piedra, esconden la mano. Tiran la piedra, esconden la mano. Y es evidente que necesitamos que alguien efectivamente los ponga sobre la mesa para, con certeza, poder empezar e imputar una responsabilidad a una persona. Ahora todos nos preguntamos lo mismo. Aquí parece que hubo magia, ¿no? Alguien termina siendo beneficiado, pero ¿quién es el benefactor? Esa es la gran pregunta. ¿Quién fue el que entregó el tema? Y esa es una duda que usted, que Licenia, que yo, que todos tenemos, hacia dónde va el asunto. Y no nos queda más que exigirlo. Nosotros estamos esperando, obviamente estamos haciendo nuestro trabajo y el país está preocupado porque no hay trabajo, estamos debatiendo este veto, pero todos estamos esperando que este tema sea tratado con la frontalidad con la que tiene que ser tratado. Que sí, que la Asamblea va a terminar desgastada, pues lamentablemente creo que está muy más desgastada que antes. Creo que ni siquiera llega al 10% de aceptación. Siempre un parlamento es impopular, definitivamente, por lo que pasa, por las pugnas, por las decisiones, a veces no acertadas o a veces para muchos impopulares. Pero es vergonzoso. Definitivamente no hay otro adjetivo. Es vergonzoso, es lamentable que hoy el Parlamento del Ecuador esté envuelto en estos temas. Y cuando usted ve el resultado al final del día, porque lo que le importa a la gente es cómo vive, es tan jodido. Porque las leyes que aprueban no es que aprueban leyes en el Parlamento para ayudarle. Allí, desde mi punto de vista, y voy a entrar rápidamente al tema del veto, estamos discutiendo un veto de una ley mal llamada humanitaria, que toca temáticas laborales, pero que han perjudicado al país. Usted, mire, es un contrasentido. En una crisis como esta, en la que falta plata, en palabras sencillas, en el bolsillo de la gente, usted no puede aprobar una norma que permite que la gente trabaje menos, que le reduzcan el sueldo. Sí, hay que cuidar a la empresa, definitivamente, pero busquemos otros caminos, como por ejemplo, ¿qué? Facilidades tributarias, facilidades para cumplir obligaciones, por ejemplo, con la seguridad social. Crédito de verdad, crédito para capital de trabajo, pero no ese crédito incumplible. Dicen 1.000 millones en crédito. Vaya a ver por los requisitos. Más o menos nos vamos a la NASA, nos vamos a, no sé, pues a la Luna para cumplir esos créditos. No quiero exagerar, es la realidad. Entonces, requisitos cumplibles que permitan acceder a crédito de liquidez. Que el dinero que venga, producto de endeudamiento, sea colocado por la banca pública como capital de trabajo y para cumplir obligaciones laborales. Esos son los temas como debieron ser tratados, pero estamos tratando una ley que va a generar más desempleo. Miren, sí, está bien, hay que avalar todo acuerdo entre las partes, pero no acuerdos lesivos, no acuerdos que perjudiquen al trabajador. No es posible que una persona que luego de 5, 10 o 15 años la despidan alegando una causal que sí está en la ley, el caso fortuito de la fuerza mayor, pero se vaya con $500 en el bolsillo a no trabajar más y condenado a no tener un trabajo a los 55 años, por ejemplo. Y no me estoy inventando nada, esa es la realidad que muchos ecuatorianos han vivido. Revisemos pues la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en materia de desvinculaciones. ¿Cuántas desvinculaciones se han dado desde marzo, que inició el estado de excepción, al día de hoy? ¿Y la Asamblea qué está haciendo? Aplaudiendo desde mucho una ley que dicen, sí, va a cuidar el trabajo, una ley que está castigando al trabajador. Finalmente creo que el veto estará listo, como usted lo acabó de señalar, o la nota introductoria lo acabó de señalar. Seguramente será tratado a partir del martes siguiente, pero es un veto insuficiente. ¿Y qué hacer? Porque no solo podemos cuestionar, viene la propuesta. Nosotros hemos venido trabajando, yo soy parte de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Yo en enero presenté un proyecto de reforma sencillo, 4 temas que es la tesis del Partido Social Cristiano. Primero, hay que eliminar todo recargo que vuelva cara a la contratación. Hoy,
en las modalidades eventuales discontinuas, esas que pueden durar hasta 180 días, cuesta 35% más. Y así hay una serie de modalidades. Hay que eliminar esos recargos porque el que da la plaza de trabajo no la abre porque le resulta caro. Tema 2. Tenemos que, en lugar de aprobar este contrato emergente, que es el que avala la reducción del sueldo de las personas, ¿por qué no pensar en ir nuevamente a lo que ya existió antes del 2015, a una contratación a plazo fijo, 24 meses renovada, 24 meses más? Y si la empresa tiene la capacidad económica de poder mantener en el rol a esta persona que ha hecho un buen trabajo, se va a volver un trabajador indefinido. Pero por lo menos demos un espacio a quien hoy no tiene una fuente de trabajo. Hablábamos de que el emprendimiento está en boga, somos el país que más emprendimiento tiene. Tenemos que ir a un contrato de trabajo de emprendimiento que dé garantías a ambas partes, porque tenemos que entender que el emprendimiento, ojo, es una alternativa, no es la solución para todo aquel que no tiene trabajo. Y hablábamos de regular el teletrabajo. Temas importantísimos que lamentablemente parece que no importan, porque sí, el escándalo le gana, el robo le gana, la corrupción le gana, pero nuestro problema de fondo es la falta de empleo y de dinero, y es lo que a mí me preocupa. Sí, hay que sancionar la corrupción con contundencia, pero no podemos perder la mirada de lo importante en este Ecuador para que haya mayor consumo, para que la empresa produzca, para que se vendan bienes y servicios. La gente necesita tener plata en su bolsillo y para eso hay que garantizar trabajo. Una reforma legal no solo basta, es parte importante, sí, pero hablábamos del crédito, hablamos de facilidades tributarias y etcétera, y sobre eso tenemos que volver a remarcar la agenda, porque de lo contrario pasarán semanas, meses, si ustedes tienen la gentileza de volverme a invitar, seguramente vamos a hablar del escandaloso número de desempleados que va a seguir aumentando, y esa no tiene que ser la tónica. Así es que sí, la tarea es compleja, pero algo se está haciendo al interior de la Asamblea Nacional, y yo creo que no hay otro camino, más allá de los desaciertos y el golpe que hoy tiene la función legislativa, y también el gobierno central, de tender puentes para trabajar de manera coordinada. Hoy más que nunca se necesita trabajo coordinado para defender plazas de empleo y por lo menos soñar siquiera abrir la puerta para que los más de casi 6 millones, ojo, casi 6 millones de personas en Ecuador no tienen empleo, al menos tengan una alternativa o una aspiración a futuro. Asambleísta Tayano, ¿cómo están las cosas al interior de la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que existan los votos suficientes como para que el Pleno se allane a esto que se plantea en el informe del veto, para que esta interpretación de la fuerza mayor no pase de la forma como ha sido objetada por el presidente de la República, por un lado, tomando en cuenta además que en la comparecencia de la que usted hace mención del ministro de Trabajo, el propio funcionario reconoce que antes de la aprobación de esta ley ya se ha dado un abuso de esta figura de la fuerza mayor, una comparecencia por demás polémica, porque el señor finalmente no contestó todas las inquietudes que ustedes tenían, cerró su conferencia virtual y les dejó ahí sin contestar las inquietudes. ¿Usted cree que hay el ambiente, hay la voluntad todavía para no dar paso a esa parte del veto al presidente de la República? Bueno, el día de ayer ya hubo un primer ejercicio que sirve más o menos como cálculo. Se aprobó un informe en ese sentido. Y si esa lógica se repite en el Pleno, van a existir los votos. Pero nosotros venimos insistiendo, al menos ese tema del artículo 169 tenía que ser excluido. Usted no lo puede poner en un paquete, porque ese artículo 169 tiene consecuencias gravísimas, que es el desempleo. Y sí, había que precisarlo, porque en palabras sencillas, ¿qué dice ese artículo? Si usted tiene un problema, vamos a ponerlo facilito, que le imposibilita trabajar, usted podría ir a aplicar esa fuerza mayor. Pero hablábamos de la imposibilidad total, ¿cierto? Y muchas personas lo han mal utilizado y han despedido, lo que yo decía hace unos minutos, a gente que tiene 15, 20 años y no pasa nada. Y la Asamblea, desde mi punto de vista, tal cual como lo está aprobando, sigue generando el mismo problema, porque no dice efectivamente cuándo y cómo se puede aplicar o se van a establecer criterios para la paralización. Más bien intenta introducir conceptos que siguen siendo muy poco claros. Y la respuesta se la digo como abogado. Indistintamente de lo que haga la Asamblea, yo le garantizo, Yesenia, que los juzgados laborales van a estar llenos, inundados de demandas, porque el derecho a demandar no se lo pueden quitar al trabajador. Y cuando tiene un despido intempestivo, porque al final eso es lo que le está pasando, no le queda otro camino que reclamarlo. Y la Asamblea está perdiendo una buena oportunidad, al menos de precisar, de poner un límite, efectivamente, de poner un límite. Nadie va a desconocer que ante la falta de liquidez una empresa puede tener problemas para manejarse, pero eso no implica que usted va a despedir o, vamos a ser claros, a votar a todo el mundo. Usted puede tener un problema parcial en una línea de negocio, en un momento, pero hay gente que de ese problema parcial se está cogiendo para ir a donde no hay afectación y está votando a la gente. Y la Asamblea, al menos,
con lo que ayer aprobó, simplemente no está ayudando a resolver ese problema y eso sí lo necesita el trabajador ecuatoriano. Asambleísta Tayano, cuando le entrevistamos en este espacio a José Serrano de Alianza País, él justamente hacía un planteamiento similar al suyo y él mismo advertía que cuidado el Ejecutivo haga lo que acaba de hacer, es decir, vetar ese artículo 169 y provocar lo que asimétricamente podría provocarse, es decir, el despido de cualquier cantidad de trabajadores del sector privado. ¿Usted cree que haya posibilidad o la esperanza, digo, de que el sector, o al menos un sector de asambleístas de gobierno, reflexionen y apoyen la ratificación del texto original del proyecto para evitar asumir lo que plantea el veto? Porque eso se resuelve políticamente. Yo creo que sí, y más allá de las diferencias o las discrepancias de índole conceptual que uno puede tener con otro legislador, quien usted mencionó es abogado y sabe precisamente la problemática que se va a causar si esa norma termina aprobada indebidamente. Digo indebidamente por el contenido, no me voy a referir al procedimiento, a lo procedimental. Y es allí cuando hay una última esperanza ya en el Pleno, cuando seamos convocados para enmendar esa mala, desde mi punto de vista, decisión de la comisión. Yo creo que es totalmente posible porque la voz de esa persona, mi criterio y muchos se van sumando a algo que es lógico. Tenemos que resolver el problema, no dejar la puerta abierta para que eso genere mayores desempleos. ¿Y qué sería lo lógico? Que sea excluido y se lo trate como un artículo aparte, porque el texto original que aprobó la Asamblea, aunque no era excelente, por lo menos limitaba el asunto, por lo menos ponía unas bandas que iban a servir como una luz y como una claridad para que no se aplique de manera indiscriminada. Entonces, yo sí quiero ser optimista en ese artículo puntualmente. En el resto de la ley lo veo muy complicado, pero es que ese artículo, usted se acordará de mí, usted va a ver que mucha gente, no va a importar la pandemia ni el distanciamiento social, y va a haber protestas, va a haber reclamos, porque ese artículo preocupa al trabajador del Ecuador. Y yo creo que sí, que se lo pueden causar. De hecho, cuando yo algo presencié los debates por este medio telemático, desde la comisión, y teníamos la esperanza de que se resuelva y que se quede como estaba originalmente. Y de hecho, por ahí giró la discusión y de repente terminan aprobando otra cosa. Tal vez, como alguien lo refirió en esta entrevista, lo llamaron y le metieron un cocacho y terminó haciendo caso. Pero eso hay que enmendarlo. Y he conversado con muchos legisladores y muchas personas están en la misma línea que a usted le preocupa y esperemos al menos que podamos hacer algo en ese sentido. Legislador Tayano, para finalizar, hay dos temas más en los cuales se ha elaborado el informe y tiene que ver con lo relacionado a los servicios básicos, tanto de consumo de internet, de servicios de agua potable, de energía eléctrica. ¿Cómo va a quedar eso? Y lo de las pensiones educativas. Bueno, definitivamente sí es válido. Creo yo que de alguna u otra manera va a ayudar el que haya una consideración en el tema de los servicios básicos, pero hay un gran problema, ojo, que estamos enfrentando con la luz. No sé si en Pichincha pase, pero acá en la costa, en la Amazonía, entiendo, y en Galápagos, el consumo de la factura asusta. ¿Y asusta por qué? Porque hemos estado obligatoriamente confinados. Buena decisión, sí, el estar confinados para no contagiarnos, pero el Arconel, que es el que fija técnicamente la tarifa y el que puede hacer algo, parece que se quedó corto en el razonamiento y le faltó cerebro a estos señores, porque no nos pueden aplicar la misma base para calcularnos el consumo de luz, porque esa tarifa, ese tarifario está hecho para, en función de mayor consumo, mayor pago. Pero aquí no es que estamos en la casa porque queremos, primero porque nos han obligado, porque no tenemos otra alternativa. Ustedes, por ejemplo, y yo, estamos teleconversando, muchos dirían, estamos teletrabajando. Entonces, en la costa, el que tiene calor, prendió el ventilador, prendió el aire, en la sierra está más en la casa, usó más el calefón, por ejemplo. Vamos al ejemplo más sencillo. Y cuando usted recibe su planilla, un monto altísimo. Primero porque nos están aplicando una tarifa irreal. La tarifa tiene que ser revisada. Hay que ir a una tarifa base y a partir de eso cobrarnos a todos absolutamente lo mismo, inclusive para poder financiar a quienes tienen un subsidio en función de esta llamada tarifa de la dignidad. Y segundo, que es lo más grave, y le repito, desconozco si pasó en Pichincha, al menos acá en Guayaquil, nos han hecho una presuntiva. Como no pudieron ir a las casas a hacer las mediciones, simplemente hicieron un promedio entre las 6 facturaciones últimas o las más altas. Y resulta que usted recibe un planillón que le asusta. El día de ayer, de manera técnica, hice un planteamiento al presidente de la República y al Arconel. Lo trabajé con ingenieros eléctricos, lo trabajé con un equipo jurídico
y llegamos al punto de que era necesario una tarifa plana para todo el mundo. Y que hay que recalcular, ¿desde cuándo? No desde muy atrás ni tampoco indefinidamente, desde el día 1 del estado de excepción, es decir, desde el 16 de marzo hasta el día final del estado de excepción. Allí lo correcto es que nos apliquen una tarifa plana que no dispare los valores de consumo. Y si alguien pagó, en función del recálculo, si pagó de más una nota de crédito y usted paga su consumo posterior, y si no ha pagado, al menos que pague lo justo. Y mucha gente no ha pagado. ¿Por qué? Porque hay una disposición de no cortar y todo el mundo está esperando con que la ley que va a aprobar la Asamblea pase el día de mañana. Desde mi punto de vista no es suficiente, sí aporta, vale, y lo recibimos como una buena gestión, que hay un descuento en el 10% de la planilla de luz, o que usted le digan, los meses de marzo a junio va a tener 12 meses para pagarlo, sin intereses, pero eso no es suficiente. Tenemos el derecho a exigir pagar lo justo. ¿En qué? En función de una tarifa y que no nos hagan un promedio que termina siendo una mentira. Es un tema, eso es uno de los pocos temas buenos, Licenia, que tiene la ley. Facilidades, todo aquello que nos permita tener algo de liquidez en el bolsillo siempre va a sumar. Lo reconocemos, pero tampoco podemos quedarnos callados ante un tema que nos está metiendo la mano al bolsillo en una pandemia como los mecanismos de facturación. Mire, todo eso que es facilidades de pago, plazo, seguridad social, etcétera, aunque insuficiente, terminará siendo aprobado y en buena hora que sea aprobado. Para mí, finalmente, y gracias por el espacio, a mí me preocupa mucho tal cual como está el veto en materia laboral. La ley no fue buena inicialmente y no me estoy oponiendo por temas conceptuales, sino por temas reales, como los hemos conversado en esta entrevista, y esperemos al menos poder corregir en el Pleno este particular del 169 para que haya menos despidos en el Ecuador. Correcto, muchas gracias a Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, que nos acompañó en este informativo. Hasta gracias una próxima, a ustedes. asambleísta. Buenos días. Buenos días, que le vaya bien. Hacemos la Licenia y volvemos a hablar del COVID. Así es, estaremos enseguida hablando del coronavirus en la capital de la República y en la provincia de Pichincha, del coronavirus en general, así es que no se vayan. Punto Noticias, conectando a la gente.